Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Estamos reunidos nuevamente para escuchar la palabra, esta palabra bendita y profética, esta palabra que salva, esta palabra que sana, esta palabra que redarguye los pensamientos de los corazones en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, y que insta a tiempo que nos apartemos de toda iniquidad, de todo pecado, y que vayamos confiadamente, nos hacemos de gracia, y que todas aquellas peticiones que le hagamos, Dios Todopoderoso nos las va a cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, a todos los que nos escuchan, amados hermanos, amados todos. Vamos a continuar en este estudio bíblico del libro de San Lucas, en el capítulo, versos del 4 al 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿No pues más valéis vosotros que muchos pajarillos? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta hora nos ponemos delante de tu presencia y llegamos a tus pies, Señor, a tu trono de gracia, Señor. Nos acercamos confiadamente, Señor, para escuchar esta bendita palabra tuya, Señor, que nos enseña en ese día de estudio, Señor, en este día de revelación, Señor, en este día que nos apartamos un momento para estar en tu presencia, Señor, para que tú, Señor, dirijas nuestra vida, nuestro camino, nuestra familia, nuestros pies, quita todas piedras de tropiezo, Señor, y, Señor, derrama sabiduría, inteligencia, y entendimiento en nuestro ser, en nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor, para que entendamos esta palabra, Señor, esta palabra que tú nos provees, Señor, y que a través de esta palabra nos permites acercarnos a tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿A quién se debe de temer, hermanos, amados todos los que nos escuchan? ¿A quién se debe de temer? Decía Jesús, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, ¿verdad? A todos aquellas personas que matan el cuerpo con los deleites del mundo, ¿verdad? Pues ¿qué puede pasar? Pues que en su momento pues se deleitan con todas las situaciones que les presenta el mundo, ¿verdad? Sin saber que todos esos deleites son pecados, son malos, pues. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice que no todo es malo, pues, pero no todo es permitido también, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como ya tenemos conciencia, ¿verdad? Sabemos qué es lo que es bueno y sabemos lo que es malo, ¿verdad? Pero cuando desafortunadamente no estamos instruidos en la palabra de Dios, pues todo pensamos que es bueno, ¿verdad? Todo hacemos, ¿no? Hasta el robo de un chicle, de una moneda de 50 centavos, 5 pesos, 10 pesos, pues pensamos que no pasa nada, pero sin embargo sí pasa mucho en el plano espiritual, pasa muchas cosas, que es situaciones que nos maldicen, ¿no? O sea, que nosotros por nuestros propios actos nos maldecimos nuestro dinero, nuestra etcétera, ¿no? Entonces, dice Jesús, pero os enseñaré a quién debéis temer, dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén, gloria a Dios. Entonces imagínense, hermanos, que puedo decir que todas las personas en el mundo creen hacer lo bueno, pues no. Hasta dar una limosna, yo no quiero decir que eso sea malo, ¿no? O sea, es bueno dar limosna, ¿no? Pero el dar limosna no te quita los pecados que tú tienes, pues, si no has sido limpiado por el Cordero, si no has entregado tu vida a Jesucristo, entonces no estás limpio, estás en pecado. Y puedes dar limosna o puedes ayudar a las personas, pero es mientras que tú no te arrepientas, pues sigues estando en pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, Jesús decía, temed a mi Padre, Jehová de los ejércitos poderosos. A eso se refería Jesús, porque se tiene temor de los hombres, ¿no?
pero escrito está en la palabra, ¿sí? No temerás a los hombres, sino temer a tu Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida, ¿verdad? Y todo lo que poseemos es por Dios. Dios nos los ha dado, ¿sí? Tal vez alguno de nosotros diga, no, pero pues yo trabajo y yo me compré mi carro, yo me compré la casa, y yo me compré esto, yo me compré lo otro. Sí, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién ha permitido que estés vivo? Que tengas familia, que tengas alimentos, que tengas todos los bienes, ¿verdad? Pues Dios lo ha permitido, ¿verdad? Porque a Dios le podemos ofrendar, pero pues Dios no quiere ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? No quiere holocaustos, dice la palabra de Dios. Lo único que nos pide Dios es que nosotros nos humillemos, alabemos y adoremos a Él. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo va a ser esa situación? Bueno, pues apartándonos del pecado, ¿verdad? Estar solamente dedicados a Él, dice la palabra, porque para algo hemos venido a este mundo, ¿no? Y es para servir al Dios Todopoderoso, ¿sí? Porque luego escuchamos decir, no, es que tú tienes un propósito, o tú tienes algo que hacer en este mundo, y no sé, etcétera, etcétera, sí. Pero nadie nos ha dicho a qué venimos a este mundo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios sí nos los dice, ¿verdad? Entonces, venimos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos apartó desde antes que fundara la tierra. Desde que antes Él hiciera la tierra, Él nos predestinó, dice la palabra de Dios. Y además, cuando ya como madre, Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía cómo éramos, ¿verdad? Mujer, varón, etcétera, etcétera. Todas las características ya lo sabía Dios, porque Él nos hizo a través de nuestros padres, porque Él lo permitió de esa manera. Amén, gloria a Dios. Jesús dice aquí, pues os enseñaré a quién debes de temer. ¿Y a quién vamos a temer? Pues a Jehová Dios de los ejércitos, que es nuestro Padre, ¿verdad? Temed a mi Padre Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que no tuviéramos miedo a los hombres, pero esto es uno de los mandamientos que menos obedecemos, ya que el temor al hombre es muy común, ¿verdad? Sí, pues el que te dice que te va a golpear, pues tienes miedo, te vaya a golpear, lastimar, ¿no? El que te dice que te va a matar, pues tiene miedo por morir, ¿verdad? El que te amenaza de muerte, el que te amenaza por los golpes, etcétera. Siempre hay un temor a esos hombres, ¿no? Por la violencia, por el maltrato, etcétera, ¿verdad? Tenemos temor al jefe por miedo a ser despedidos, por ejemplo, cuando estamos trabajando, ¿verdad? Tememos a alguien que sabe un secreto de nosotros, puede perjudicarnos, ¿verdad? Sí, tal vez a alguien le confiamos algo y bueno, pues eso es un secreto, pero sin embargo a veces hay muchas personas que no pueden guardar secretos, se sale del contexto, ¿verdad? Y cae en oídos de otra persona y pues ahí se desata toda una problemática. O tú haciendo lo correcto y te andas por ahí haciendo cosas, fechorías, iniquidades, ¿verdad? Y alguien te ve, ¿sí? Y entonces pues te quedas así, ¿cómo se llama? Con un problema, ¿no? Porque tú aparentemente te escondías de las personas que no te vieran, andabas haciendo cosas malas, ¿verdad? Y cuando te ven, asombrado, ¿no? Que esa persona pues ya conoce algo de ti, que estás haciendo algo malo, ¿verdad? Y que esa persona que es conocida de ti, ¿verdad? Sabe ese secreto y que en cualquier momento puede ser que esa persona hable de esa situación, pues con tu pareja, con tus hijos, no sé, con alguna persona. Y eso te mete en un problema y tienes un temor ahí, ¿sí? Porque lo primero que pasa es, estás pensando, ya se dio cuenta, le va a decir a mi esposa, le va a decir a mis hijos, le va a decir a mi jefe, le va a decir a mi hermana, y ya estás pensando, ¿verdad? Estás con ese temor, con ese miedo. Hermanos, en todos los casos se trata de temor al hombre. Todo esto siempre tener temor al hombre. Lo único que puede hacernos el hombre es dañar lo temporal y lo terrenal, ¿verdad? Lo temporal, pues en el momento que pasan las situaciones, en ese momento sí nos daña. Y lo terrenal, pues cuando ya te mueres, ¿no? Sí, es lo que puede hacer el hombre. Cuando alguien te dispara, te mata, te golpea y te mueres. Es lo que puede hacer el hombre. Bueno, sí. En contraste, Jesús dijo que deberíamos temer al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. Este es un tipo de daño eterno, ¿sí? Entonces, puede destruir algo, dice, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo lo puede destruir con el fuego, ¿sí?
Entonces, ¿de quién debemos de temer después de haber quitado la vida? ¿Tiene poder de echar en el infierno? Pues ¿de quién, hermanos? ¿De quién debemos de temer? ¿De los hombres? No, ¿verdad? Tener temor a Dios por todas las situaciones que nosotros estemos haciendo. Si nosotros decimos mentiras, tenemos que arrepentirnos por esa mentira. Tenemos que tener temor de Dios por estar hablando cosas que no nos incumben, pues. ¿Sí? El chisme, todo también es un pecado. ¿Sí? Que me dijo, que me dijeron, de lo que le dijeron, etcétera, es un pecado. Debemos de tener temor a eso, hermanos. ¿Sí? Porque entonces dice que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. Amén, gloria a Dios. O sea, y al destruir el alma y el cuerpo, pues ya no somos nada, ¿no? En una parte ni en las regiones celestes, espirituales. Entonces, ¿de quién debemos de tener temor? ¿Sí? Que aniquila con el fuego el alma y el cuerpo, hermanos. Pues temor a Dios. Amén, gloria a Dios. A Él toda la honra, a Él toda la gloria. A Él tenemos que temer. Así como a Sadig-Nego, ¿verdad? Tuvieron temor, ¿verdad? A Dios, y Dios los exaltó cuando los metieron al horno de pan, ¿verdad? Porque Nabucodonosor quería que lo adoraran, pues. Hizo una esfinge de él, ¿verdad? Una estatua grandísima de oro, ¿verdad? Y mandó a decir a todo su reinado que cuando escucharan trompetar, ¿verdad? Adorarle a él, a reverenciarlo, ¿verdad? Y estas personas, estos profetas, ¿verdad? No hicieron lo que Nabucodonosor decía. Y por esa rebeldía que según Nabucodonosor tenía contra él, los mandaron al horno de fuego. ¿Pero qué pasó, hermanos? Pues ellos no tenían, dijeron, pues vamos al fuego. Los metieron al fuego, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues estaba ese horno casi a 200 grados centígrados, más, ¿sí? Y cuando vieron que habían 4 personas se paseaban ahí, caminaban, dice, bueno, ¿qué está pasando? Pues si nosotros metimos a 3 nada más, y ¿sí? Y pasó un tiempo, y bueno, y veían las 4 personas ahí paseándose para un lado para otro, y dijeron, no, pues ya pasaron 3 horas, 4 horas, pues yo creo que ya se hicieron chicharrón, se calcinaron, ¿no? Entonces mandaron a sacarlos a ver qué pasaba, porque también no sabían qué estaba pasando, pero sí veían las siluetas. Cuando ya retiran un poco el fuego y los sacan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues salieron enteritos, ¿verdad? Ningún rasguño, ninguna quemadura. Amén, gloria a Dios. Entonces la cuarta persona que estaba ahí era el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Porque estos profetas tuvieron confianza en Dios y temor a Dios, ¿verdad? Y sabían que Dios los iba a defender en ese momento, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor vio eso, él tuvo temor de Dios también, ¿sí? Y exaltó a Dios, a Jehová en ese momento. Bendito es el Dios, pues, que los salva, dice, y salieron como si nada. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces veamos que nosotros, si tenemos temor a Dios y hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, llevamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Si lo llevamos como está escrito, ¿verdad? Por obediencia a la palabra, hermanos, pues vamos a tener una vida llena de bendiciones. Vamos a tener una vida prosperada. Vamos a tener una vida con salud. Vamos a tener una vida en abundancia, hermanos. Amén, gloria a Dios. Estas situaciones, hermanos, el tener temor a Dios es cuando Dios bendice. El tener temor a Dios es porque Dios nos va a conceder las bendiciones, las promesas que Él tiene en su palabra, porque Él es un Dios fiel y es por toda la eternidad, dice la palabra de Dios. Es un Dios fiel, la palabra de Dios no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Cuando nosotros clamamos, oramos y le pedimos, ¿verdad? Y nos quebrantamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad? Dios escucha eso, hermanos. Pero tenemos que pasar por procesos, ¿verdad? Muchos procesos, no quiero decir que los procesos sean malos, procesos de todo tipo, hermanos. Pero cuando se está cimentado en la palabra de Dios, hermanos, así venga cualquier tormenta, cualquier fuego, ¿sí? Cualquier relámpago, lo que sea, hermanos, ¿sí? Dios nos va a sostener porque estamos en una roca perfecta, ¿sí? Dios es la piedra, poderoso es Rey, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque Dios es nuestra roca, es nuestro auxilio, dice la palabra de Dios. Es nuestro pronto auxilio, porque es el primero cuando tenemos un problema, decimos, Señor, ayúdanos. ¿Sí? ¿Cuántas personas, miles de millones de toda la humanidad, es lo primero que dice, Señor, ayúdanos? Pero en ese momento Dios, Jehová dice, yo te voy a ayudar, pero ¿tú qué estás haciendo? Te estoy diciendo, te estoy redarguyendo a tiempo para que te conviertas a mi palabra, para que hagas las cosas perfectas, para que hagas las cosas conforme a lo que te estoy pidiendo, pero no me haces caso, dice la palabra de Dios. No tienes temor de mí, temor de los hombres, y haces conforme a lo que los hombres dicen. Entonces, hermanos, así también los fariseos lo hacían. Imponían los diezmos muy altos, ¿verdad? Muchas cargas pesadas a los demás hermanos, pues, de esas comunidades, de esas regiones, ¿verdad? No hacían la obra conforme a la palabra de Dios, porque sabían toda la ley de Moisés, pero ellos no movían ni un dedo. Ellos cada vez eran ricos, y más ricos por los diezmos, por lo que tenían, vivían muy bien, eran muy ricos, eran muy sabios, ¿sí? Pero entonces, ni la persona más sabia hoy en día, hermanos, lo único que va a pasar es que si rehúsa del nombre de Dios y no quiere acercarse a la palabra, pues va a recibir su pago conforme a sus obras, ¿sí? Si obró bien, se acercó a la palabra, hizo conforme a lo que está en la escritura de la palabra de Dios, hermanos, pues va toda la eternidad, escrito está en la palabra, ¿sí? Pero eso lleva un proceso y tiene un precio, dice la palabra. Jesucristo ya pagó un precio por nosotros. Pagó por nuestros pecados, pagó por todas nuestras torpezas, ¿sí? Lo único que está, que se pide, porque Él ya lo pagó en su sangre por nosotros, que sigamos teniendo temor de Dios, porque Él vino a la tierra, ¿verdad?, a hacer la obra de su Padre. Pero mucha gente, Él se les apareció, les predicó, pero mucha gente no creyó en Él. Y hoy en día en la modernidad pasa lo mismo, hermanos. Mucha gente no cree en Jesucristo. Y escrito está en su palabra, nadie va al Padre sino es a través de mi Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces primero tenemos que recibir a Jesucristo en nuestra vida. Y Jesucristo va a llevar todas las peticiones a nuestro Padre, ¿verdad? Todas las peticiones se las va a poner ahí. Y Dios le va a ver estas peticiones, muy bien, las voy a validar y regrésalas a quienes te las están pidiendo. Porque esos son mis hijos amados, que siguen mi palabra, que están en mi palabra, que predican mi palabra, que sanan enfermedades, que sanan enfermos, que reprenden a demonios, espíritus inmundos y sanan a paralíticos, a sordos, a mudos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, no lo hace el hombre, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. No es con fuerza, dice, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, hermanos, es el que hace todas las obras. Pero hay que activar ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que activar? Pues escudriñando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, discerniendo la palabra, orando, evangelizando, predicando, alabando, etcétera, etcétera, hermanos. De otra manera, como si no activamos el Espíritu Santo, pues no se va a mover nada en nuestra vida, ni en los ministerios de cualquier persona, ¿sí? Entonces, hermanos, no debemos de tener de temor a los hombres, sino debemos de tener temor a Dios, porque Dios puede destruir con el fuego el arpo. Amén, gloria a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 20, dice: Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Amén, gloria a Dios. Vean, aquí en el texto, ¿sí? Entonces, Dios prueba, ¿sí? Pero que no tengamos temor, porque en esa prueba van a pasar muchas cosas. Pueden ser pruebas difíciles, muy pequeñas o muy grandes, no lo sabemos. ¿Y cómo nos va a probar Dios? Bueno, pasas una tribulación, ¿verdad? Y estás esperando a ver qué vas a hacer, a dónde vas a correr. Si vas a ir a visitar a un agorero, a un adivino, a uno que te tire las cartas, a un hechicero, a un brujo, para que tú salgas de ese lugar, de eso que te está pasando en ese momento. Entonces, si vas a hacer eso, hermanos, la duda entonces
Y Dios lo está viendo, es una prueba, ¿sí? Está viendo todo lo que estás haciendo, ¿sí? Y sin embargo pasa lo contrario, entonces dice, Señor, perdóname, mira, estoy delante de tu presencia, Señor, ayúdame, ilumíname, Señor, dame la salida a este proceso, Señor, dime cómo lo tengo que hacer. Y ahí estamos orando, ahí estamos clamando, ¿verdad? Estamos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, estamos ahí escudriñando la palabra, ¿verdad? Estudiando en todo momento, fortaleciéndonos en el Espíritu Santo de Dios, amén, gloria a Dios. Entonces el Padre lo ve, eso el Padre pues no duda en apoyarnos, ¿verdad? No duda en darnos la salida, porque Dios da la prueba y también da la salida. Dice la palabra que Dios te va a dar la prueba, te la va a poner ahí, pero también no te va a dejar solo, te da la prueba y te da la salida, la solución a esa problemática, amén, gloria a Dios. Entonces, Dios hablaba con Moisés en el monte, hermanos, donde se observaba, en ese monte donde estaba en ese momento, ¿verdad? Estruendos, relámpagos, ¿verdad? Y cuando el pueblo observó esos relámpagos, esos truenos y que el monte humeaba, tuvo mucho temor, ¿verdad? Se atemorizó y se pusieron lejos. Por eso Moisés le dijo, no teman, ¿verdad? No teman, sí, porque para probaros vino Dios. Dios en ese momento ahí apareció, ahí se manifestó, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Y Moisés, como era el profeta, era el que llevaba todo el rebaño, ¿verdad? Era el líder de esa, ¿verdad? De esos israelitas. Por eso Dios tenía esa comunicación con Moisés, ¿verdad? Para que su temor esté delante de nosotros, dice. Entonces en ese momento cuando humea y relámpago de trueno, pues los hombres tienen temor de Dios, ¿verdad? Para que no peques. Entonces si estás en un momento de pecar, de pensamiento, palabra, obra y omisión, hermanos, pues tengamos temor de lo que estamos haciendo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, ¿verdad? Etcétera. Tengamos temor de Dios, ¿verdad? Porque a Él es el que le vamos a dar cuenta, es un Dios de justicia, pero también es un Dios justo. O sea, es un Dios justo, te va a justiciar conforme a tus obras. Si tus obras fueron malas, pues vas a tener un juicio justo, no te va a decir, bueno, pues mira, te voy a perdonar esto, como que no lo veo y nada más te voy a enjuiciar por esto. No, hermanos, va a ser por todo. Pero si hay un arrepentimiento a Jesucristo, de corazón, entregarnos, ¿verdad? Estar en la palabra, su juicio es justo, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo Jehová con Faraón en Egipto también? Pues puso de cabeza a Faraón, ¿verdad? Salvó a su pueblo, a los israelitas, a través de Moisés. O sea, Dios probó al Faraón en todo momento, ¿verdad? Le puso ahí en su corazón, en sus pensamientos, ¿no? Primero que sí, que se fuera el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero de repente dijo, no, endureció su corazón y los volvió, y fue tras ellos y que los iba a matar y esto y el otro. Pero Dios lo permitió, hermanos, ¿sí? Dios lo permitió. El libro de Josué, hermanos, en el capítulo 10, verso 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén, gloria a Dios. ¿Quiénes, hermanos? Los reyes en ese momento que Dios ya había puesto y dispuesto en Josué. Josué era un profeta, era el que asistía a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que ya no iba a ver la tierra prometida, ¿verdad? Lo dejó ahí en el monte, solo, ¿verdad? Y le dio la estafeta a Moisés. Entonces le dijo, le vas a entregar todo a Moisés, por eso que es un hombre recto. Y todo le entregó Moisés a Josué, y Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Jehová le dijo, no vas a ver la tierra prometida, y hasta ahí te vas a quedar. Entonces ya Moisés nada más subía al monte y veía ahí la tierra prometida, ¿no? Que estaba ya y todo ese territorio le dijo Dios, le dijo Jehová a José, todo esto te lo voy a dar como está escrito, porque yo soy un Dios fiel. Amén. Imagínense, hermanos, que Josué, ¿verdad?, fue el que llevó a Israel a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, en un momento dice Jehová, y le dijo José, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, dice, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Ninguno de ellos, lo dijo Jehová. ¿Y por qué le dijo esto? Porque ahí, imagínense que había muchos reyes, o sea,
para esa tierra que Dios le iba a dar, ¿verdad? Los reyes supieron, ¿verdad? Y todos hicieron alianzas. Entonces ahí el rey Javín hizo una alianza, ¿no? El rey Javín alianza de Javín, el rey de Azor, ¿sí? Entonces, imagínense que ese rey fue por todas las tierras, por el norte, por el sur, por el oriente, a hacer alianzas con los otros reyes de los llanos, de los collados, de los montes, etcétera, ¿verdad? Y a prepararse, pues, porque venía el pueblo de Israel a invadirlos, ¿no? No era una invasión, pues, ¿cómo les diré? Irregular, ¿no? Sino que ya Dios ya les había dado ese pueblo, esas tierras, porque era una promesa del Todopoderoso, que iba a haber la tierra prometida, amén, gloria a Dios. Entonces imagínense, por ejemplo, los reyes era Madón, Simrón, el rey Simrón, el rey Absaf, los reyes de la región del norte en las montañas, los reyes en el Arabá, los reyes de los llanos, el rey Dor del occidente, el rey cananeo, el rey amorreo, el rey el fereceo, el rey jebuseo, el rey heveo. Y todos estos en esa alianza, imagínense, con todos sus ejércitos, ¿sí? Hagan de cuenta cuando ven la caja de palillos, ¿no? Cómo se ven los palillos, todos bien apilados, así, vean, ¿sí? Entonces así estaban estos ejércitos de todos estos reyes, más o menos 10, 13 reyes, 13, ¿sí? Aproximadamente, con todos sus ejércitos, con miles de hombres para la batalla, imagínense. Pero ya Jehová dispuso en la mano de Josué todos esos reinos unidos, porque está escrito en la palabra de Dios que le iba a dar esas tierras para el pueblo de Israel, amén. Entonces, hermanos, Josué tenía temor de Dios. Josué era el guía en ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque moraba en él el Espíritu Santo de Dios, y por eso había esa conexión de Josué con Dios a través de su espíritu, hermanos. O sea, vean ustedes que no hay nada que se pueda mover si no es con el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros tenemos un cuerpo, pero no sé si todos saben que nosotros está el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. Nosotros debemos ser limpios sin pecados, hermanos, porque cualquier pecado que cometemos en ese momento, pues el Espíritu Santo lo entiende, lo sabe, lo siente, pues. Por eso Dios es un Dios vivo, es un Dios que siente, que ve, que camina. Los ídolos no caminan, no oyen, no escuchan, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies y no caminan, dice la palabra de Dios. Son ídolos, es la idolatría, ¿verdad? Pero nuestro Padre Todopoderoso Jehová es un Dios que camina, es un Dios que siente, que hace milagros, que es poderoso, amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿a quién se debe temer? Dice Jesús, temer a mi Padre, a Jehová. Pues aún, dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿verdad? Entonces, el hombre, dice, ¿qué puede valer el hombre? Que te fijes en él. Amén, gloria a Dios. Pues porque nosotros somos un pueblo elegido, somos los hijos elegidos de Dios. Nada más que muchos están perdidos, muchos no se les ha predicado la palabra, muchos no conocen de la palabra, ¿sí? Por eso, como hay desconocimiento, pues no hay luz en su camino, ¿verdad? Como hay un desconocimiento de la palabra, creen que las cosas pasan por pasar nada más, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en el camino, en la brecha de la palabra, conocemos la palabra, dice que la palabra nos hará libre, amén, gloria a Dios. Entonces vean, hermanos, todos nosotros, hasta nuestros cabellos están contados. ¿Por qué? Porque Jehová lo conoce. Nosotros tenemos un ADN, ese ADN es perfecto, es el ADN del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos una credencial que nos dio Jesucristo, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Nos dio una autoridad y nos dio un poder. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos herederos y coherederos del trono de Jehová, dice la palabra de Dios. Somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo en regiones celestiales, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero
todo un proceso y tiene un precio. El precio es la salvación. El precio no viene gratis, ¿verdad? Sí. Aunque la sangre de Jesucristo para nosotros, para todos es gratis, porque por la gracia somos salvos. Pero tenemos que perseverar, nosotros tenemos que seguir, que ser todo conforme a la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, en este día Jehová nos dice, ¿verdad?, que tengamos temor de Él y no de los hombres, que no te inclines a dioses ajenos, a ídolos, a santos, ¿verdad?, a imágenes, a todo que provoque inmundicia en tu corazón, en tu pensamiento. Hermanos, tengamos temor de Dios, todos los que nos escuchen, tengamos temor de Dios, porque Él es el Dios verdadero, poderoso, porque Él mandó a su Hijo a la tierra para hacernos libres, para hacernos salvos de todo pecado y toda inmundicia. Amén. Hermanos, no vivamos pues en la mentira, ¿verdad?, sino que vivamos en la verdad y en la justicia del Todopoderoso, porque su palabra es bendita y profética. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, en este día, en esta hora, le damos gracias al Todopoderoso, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo bendito, Espíritu Santo de los ejércitos. Te damos honra y gloria, mi Señor. Te damos alabanza, te damos exaltación por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, Señor, por lo hermoso que eres, oh Padre amado. Bendito eres, mi Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por sembrar esta palabra en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Espíritu, Señor, que tú nos has hecho hombres perfectos, Señor, aunque tengamos pecados, pero tú, Señor, Jesucristo bendito, perdona nuestros pecados, Señor, porque tú viniste por nosotros para perdonar nuestros pecados, para redimirnos al trono de gracia de Jehová de los ejércitos, para que estemos en la luz, vivamos en la luz, en justicia. Amén, gloria a Dios, mi Padre amado. Gracias, Señor. Y yo te pido que nos sigas fortaleciendo en cuerpo, alma y espíritu, Padre. Sigue fortaleciéndonos en nuestro dominio propio, en nuestro espíritu de poder y de amor, oh Padre amado. Fortalécenos en el entendimiento, en el discernimiento, guianza y dirección de tu palabra bendita y profética. Fortalece y bendice a todos los que nos escuchan, Señor, en esta hora, Señor. Declaro que todas aquellas personas que estén pasando por tribulaciones, Señor, por procesos, por alguna situación que le esté provocando miedo, temor, angustia, Señor, declaro que en este momento, Señor, cae bendiciones del cielo, se derraman las bendiciones del cielo de Jehová de los ejércitos en sus vidas, en su casa, en su familia, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de todos los que nos escuchan en esta hora, Padre. Bendice su casa, bendice su familia, Señor. Bendice su salida y sus entradas desde ahora y para siempre, oh Padre amado. Dice tu palabra, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu alma, Jehová te guardará de todo mal, de toda desgracia, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice tu palabra que aunque un ejército acá temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, oh Padre amado, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Por tanto, ninguno de mis enemigos prevalecerá ni prosperará, porque serán avergonzados y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén, gloria a Dios. Señor, ahora, Señor, en esta hora, Señor, pongo muros de fuego, Señor, muros de fuego alrededor de cada uno de los que nos escuchen, de cada uno de los hermanos, Señor. Muros de fuego en su casa, en su familia, en cada uno de ellos, por donde se muevan, Señor. Esos muros de fuego de tu presencia, de tu Espíritu Santo, los cubre en todo momento, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, oh Padre amado. Gracias te damos por esta palabra bendita, Señor, y solamente a ti, Señor, te servimos, y solamente tenemos temor de ti, Señor, porque tú eres un Dios celoso, pero también eres un Dios fiel, Señor. Eres un Dios que cumples promesas, Señor. Eres un Dios que ve en abundancia. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. No apartes tu mano de mi camino, no apartes tu mano de mi familia, de mis finanzas, de mi trabajo y de mis estudios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor. Múltiples misericordias y múltiples bendiciones en cada uno de los que nos escuchan, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Santo Dios, gracias, Señor. Gracias por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres.
Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.